Bienvenidos de nuevo. Hoy nos dirigimos a Etiopía, un país que la mayoría de la gente asocia con la historia antigua, el café y los campeones de carreras de larga distancia, pero que ha estado acaparando titulares discretamente por una razón completamente distinta: el precio de todo. Justo ahora, en 2026, el birr etíope se ha debilitado tanto frente al dólar que los visitantes que llegan con divisas extranjeras se encuentran en una situación que parece casi absurda. Una comida completa por menos de $1, una ceremonia del café por unas cuantas monedas, una canasta de mercado entera llena por $2. Cifras que casi no tienen sentido hasta que entiendes el panorama completo detrás de ellas. Porque esto es lo que las etiquetas de precios no te muestran. Un país donde más de 130 millones de personas viven con ingresos que hacen que esos mismos precios, baratos, se sientan como cualquier cosa menos eso. Donde antiguas tradiciones tribales sobreviven en valles a los que la modernidad no ha llegado. Donde una ciudad se está transformando más rápido de lo que sus residentes pueden asimilar. $2 compran mucho en Etiopía, pero no compran una vida fácil. Descubramos qué es lo que realmente compran. Etiopía, uno de los países más poblados del mundo con uno de los ingresos más bajos. Etiopía es el segundo país más poblado de África, con más de 130 millones de personas repartidas en un territorio de aproximadamente el doble del tamaño de Texas. También es, según la mayoría de las medidas internacionales, uno de los más pobres, situándose constantemente cerca del fondo de las clasificaciones mundiales de PIB per cápita, a pesar de años de crecimiento económico que lo convirtieron en una de las economías de más rápida expansión en el continente durante la década de 2010. El birr etíope ha perdido un valor significativo frente a las principales monedas internacionales en los últimos años, una depreciación que produce la impactante brecha de precios que los visitantes encuentran inmediatamente al llegar. $1 compra muchos más birr hoy que hace 5 años, razón por la cual los visitantes extranjeros se encuentran comiendo comidas completas por montos que apenas cubrirían un café en su país de origen. Lo que ese tipo de cambio oculta es la realidad interna. Para los etíopes que ganan salarios denominados en birr, la misma depreciación que hace que el país se sienta increíblemente barato para los visitantes extranjeros ha hecho que los bienes importados, el combustible y cualquier cosa conectada a las cadenas de suministro globales sean significativamente más caros en términos locales. La inflación ha sido lo suficientemente alta en los últimos años como para que el poder adquisitivo de los hogares de los etíopes comunes se haya visto reducido, incluso cuando el país parece una ganga desde el exterior. La distinción entre barato para los visitantes y asequible para los residentes es lo más importante que hay que entender antes de hablar de los precios de Etiopía, porque esas dos realidades existen simultáneamente en los mismos mercados, en las mismas calles, en los mismos puestos, vividas de maneras completamente opuestas dependiendo de qué moneda lleves contigo. Mercato, uno de los mercados al aire libre más grandes de África. El mercado de Addis Abeba es el tipo de lugar que requiere varias visitas antes de que dejes de sentirte genuinamente perdido en su interior. Cubriendo una zona sustancial de los distritos occidentales de la ciudad, se cita constantemente como uno de los mercados al aire libre más grandes de África, una afirmación que se vuelve totalmente creíble en los primeros 10 minutos de recorrer su interior, donde las categorías de productos disponibles parecen expandirse infinitamente a medida que te adentras. Los vendedores de granos venden sacos de tef, sorgo y maíz en puestos donde el producto se sirve y se pesa frente a ti. Las secciones de especias ofrecen chiles secos, fenogreco y mezclas de berbere que definen la cocina etíope, en cantidades que van desde pequeñas porciones domésticas hasta volúmenes comerciales al por mayor. La ropa de segunda mano importada del extranjero llena carriles enteros, con precios que hacen que las prendas nuevas de los minoristas formales parezcan financieramente irracionales en comparación.
Para un visitante con unos pocos dólares, el poder adquisitivo dentro del mercado se siente casi teatral. 1 kilo de tomates por unos pocos centavos. Injera fresca apilada por menos de $1. Artículos para el hogar, accesorios para teléfonos, telas y productos agrícolas, todo a precios calibrados enteramente a los niveles de ingresos locales en lugar de a cualquier punto de referencia internacional. La cultura de la negociación es real y se espera. Llegar a un puesto y aceptar el primer precio ofrecido te marca de inmediato como alguien que no sabe cómo funcionan las cosas aquí. Los vendedores esperan una contraoferta, el intercambio rara vez es conflictivo, y el precio final acordado suele satisfacer a ambas partes lo suficiente como para que la interacción termine de forma agradable, independientemente de dónde haya empezado. Una comida completa por $1 o $2. La cocina etíope se construye alrededor de la injera, un pan plano de masa madre grande y esponjoso hecho de tef, un grano nativo de las tierras altas de Etiopía, que se ha cultivado aquí durante miles de años. No llega a la mesa como un acompañamiento, sino como la superficie sobre la que se sirve todo lo demás, una plataforma de comida comunal cubierta con guisos, legumbres, verduras y salsas, de la cual los comensales arrancan trozos de pan para recoger y comer simultáneamente con los ingredientes. En los restaurantes locales que atienden a clientes etíopes, en lugar de a las carteras de los turistas, una comida completa de injera, pan más varios acompañamientos más una bebida, cuesta entre 50 centavos y $2, dependiendo del establecimiento y las proteínas involucradas. Las porciones tienden a ser generosas, y la naturaleza comunal del servicio significa que pedir para una persona suele producir suficiente comida para constituir una comida sustancial para dos. El kitfo es uno de los platos más comentados por quienes visitan el país por primera vez. Carne de res finamente picada, sazonada con mantequilla especiada y chile en polvo mitmita, servida completamente cruda o ligeramente tibia. La textura y la temperatura inquietan a los visitantes que esperan que la carne esté cocida en cualquier sentido convencional. Pero es un plato que los etíopes comen con la familiaridad casual de un alimento básico diario en lugar de una elección aventurera. El tips, carne salteada con verduras y especias, ofrece una preparación más reconocible de inmediato para cualquiera que dude de la proteína cruda, y aparece en prácticamente todos los menús de los restaurantes locales a precios que se mantienen dentro del rango de los $2 en establecimientos que sirven al mercado local en lugar de al turístico. El país que le dio el café al mundo. La afirmación de Etiopía de ser la cuna del café no es mercadotecnia, está respaldada tanto por evidencia botánica como por la historia oral que sitúa el descubrimiento de la planta de café en la región de Kaffa, al suroeste de Etiopía, donde el Coffea arábica silvestre todavía crece en los bosques de las tierras altas. Se cree ampliamente que la palabra café deriva de Kaffa. Cada taza de café arábica que se consume en cualquier parte del mundo rastrea su linaje genético hasta las plantas que se originaron en este país. Al caminar por cualquier barrio etíope, el olor a granos de café tostándose se anuncia antes de que la fuente sea visible. La ceremonia tradicional del café, buna, es uno de los rituales sociales más significativos en la vida diaria etíope, llevada a cabo por mujeres que tuestan granos verdes sobre carbón, los muelen a mano, preparan la molienda en una jarra de barro llamada jebena y sirven el resultado en pequeñas tazas sin asa a lo largo de 3 rondas de infusión progresivamente más ligera. La ceremonia toma la mayor parte de 1 hora, y se considera un gesto de respeto y hospitalidad tan serio, que rechazar una invitación causa una ofensa genuina. La paradoja que presenta la industria del café en Etiopía es sorprendente. El país produce algunos de los cafés de especialidad más codiciados del mundo. Los granos de Yirgachefe, Sidama y Harar alcanzan precios premium en cafeterías especializadas de Europa, Japón y América del Norte. Sin embargo, a nivel local, el café sigue siendo extraordinariamente asequible,
y una ceremonia completa cuesta el equivalente a unos pocos centavos por taza en establecimientos locales donde el mismo ritual ocurre docenas de veces al día. Mercados de ganado. Riqueza medida en reses y cabras. En la Etiopía rural, la pregunta de qué tan rica es una familia no se responde haciendo referencia a saldos bancarios o valores de propiedad. Se responde contando animales. El ganado vacuno, las cabras, las ovejas y los camellos en las regiones bajas y secas representan la principal reserva de valor para millones de hogares etíopes, funcionando simultáneamente como cuentas de ahorro, pólizas de seguro y moneda social, en un contexto donde las instituciones financieras formales son inaccesibles o irrelevantes para la realidad económica diaria. Los mercados de ganado que operan en ciudades de toda Etiopía se encuentran entre los entornos comerciales más visceralmente vivos del país. Cientos o miles de animales moviéndose a través de corrales temporales, mientras compradores y vendedores negocian directamente, sin intermediarios, en transacciones donde la evaluación de la condición, edad y calidad de un animal es una habilidad genuina desarrollada a lo largo de años de práctica. Un comprador que juzga mal la salud de una cabra o sobreestima los años de trabajo de un buey, paga por ese error en términos económicos reales. La conexión entre el ganado y el matrimonio sigue siendo directa y práctica en muchas comunidades etíopes. El precio de la novia, el pago de la familia del novio a la familia de la novia, se calcula y liquida frecuentemente en ganado, lo que significa que el rebaño de una familia determina directamente qué matrimonios son alcanzables y en qué plazo. Un hombre joven sin animales, o de una familia sin animales, se enfrenta a un mercado matrimonial genuinamente restringido, independientemente de otras cualidades personales. Para los visitantes acostumbrados a transacciones financieras abstractas, ver cómo un activo familiar importante cambia de manos mediante la negociación directa sobre un animal vivo en un corral polvoriento es una de las experiencias económicas más realistas que ofrece Etiopía. Vida tribal en el Valle del Omo. En el sur profundo de Etiopía, donde el río Omo corre hacia el lago Turkana a través de un terreno de tierras bajas cada vez más árido, un conjunto de comunidades étnicas ha mantenido formas de vida tan distintas del país que las rodea que pasar tiempo allí se siente menos como visitar una parte diferente de Etiopía, y más como entrar por completo en una línea de tiempo paralela. Los Amar, Mursi, Karo y varios otros grupos que viven a lo largo del Valle del Omo han preservado prácticas culturales, en vestimenta, modificación corporal, ceremonias y organización social, que han permanecido prácticamente intactas a través de un siglo que transformó casi todo a su alrededor. Las mujeres Mursi son quizás las más distintivas visualmente, al usar grandes discos de arcilla o madera insertados en los labios inferiores que se han estirado gradualmente con el tiempo. Una práctica cuyos orígenes y significado son explicados de manera diferente por distintos miembros de la comunidad, con significados que van desde la preferencia estética hasta la protección histórica o marcadores de estatus social. La pintura corporal entre los Karo utiliza pigmentos minerales, tiza y carbón, para crear diseños elaborados que cambian con la ceremonia, la estación y la expresión personal, cubriendo rostros y torsos con patrones que requieren habilidad para aplicarse y comunican información social específica a otros dentro de la comunidad que pueden leerlos con precisión. El Valle del Omo ha atraído un interés turístico significativo durante las últimas 2 décadas, lo que ha introducido economías monetarias, tarifas por fotografías y un grado de exhibición performativa en comunidades que anteriormente no tenían tal estructura. El resultado es un punto medio complicado. Prácticas culturales que siguen genuinamente vivas, pero que ahora ocurren bajo la conciencia de la observación externa, lo que inevitablemente cambia algo sobre cómo se llevan a cabo y se experimentan. Costumbres que dejan a los visitantes sin palabras.
La ceremonia del salto del buey del pueblo Amar es uno de los rituales de iniciación más documentados de África Oriental, y uno de los más visceralmente intensos de presenciar en persona. Un joven que busca la transición a la edad adulta debe correr sobre los lomos de una hilera de ganado, completando el cruce con éxito las veces suficientes para satisfacer el juicio de la comunidad. El fracaso significa el retraso de la edad adulta, consecuencias sociales, y que el proceso comience de nuevo. El éxito significa el reconocimiento pleno como hombre, con los derechos y responsabilidades que ese estatus conlleva en la sociedad Amar. Lo que sucede antes del salto del buey es igualmente significativo y considerablemente más confrontador para los observadores externos. Las parientes femeninas del iniciado solicitan ser azotadas por los Masa, hombres que ya han pasado la ceremonia, como una demostración pública de apoyo y solidaridad con el joven que está siendo iniciado. Las cicatrices resultantes se lucen con orgullo en lugar de ocultarse, sirviendo como evidencia visible y permanente de lealtad que conlleva un significado social dentro de la comunidad por el resto de la vida de una mujer. La escarificación funciona de manera más amplia, como un sistema de lenguaje corporal en varias comunidades del Valle del Omo. Patrones cortados deliberadamente en la piel durante ceremonias que marcan transiciones, logros o afiliaciones, que son legibles para otros miembros de la comunidad, de la misma manera que el texto es legible para las personas alfabetizadas. La información codificada en los patrones de las cicatrices comunica biografía, estatus y pertenencia a la comunidad simultáneamente. Para los visitantes que llegan con suposiciones formadas por sus propios marcos culturales en torno a la belleza, el dolor y el cuerpo, estas prácticas requieren una humildad intelectual genuina para interactuar con ellas de manera respetuosa en lugar de simplemente reaccionar a las apariencias superficiales. Addis Abeba, una ciudad que se transforma más rápido de lo que sus residentes pueden seguir. Addis Abeba en 2026 presenta una contradicción visual que requiere cierto ajuste para procesar. Un sistema de tren ligero construido por China, la primera red ferroviaria urbana en el África subsahariana, recorre las calles de la ciudad donde carretas tiradas por burros todavía transportan cargas entre los barrios. Torres de oficinas de vidrio se alzan en distritos que albergan viviendas de metal corrugado a poca distancia a pie. Grúas de construcción son visibles desde casi cualquier punto elevado de la ciudad, marcando un ritmo de edificación que ha transformado físicamente distritos enteros en el lapso de una década. La inversión china ha sido el motor dominante de la expansión de la infraestructura de Addis Abeba, financiando el tren ligero, importantes proyectos viales, y la construcción de significativos edificios gubernamentales bajo acuerdos financieros que han generado tanto resultados de desarrollo genuinos como un debate considerable sobre la sostenibilidad de la deuda y los términos de los acuerdos involucrados. Los nuevos desarrollos se concentran en áreas que ya cuentan con servicios relativamente buenos, mientras que los barrios periféricos donde realmente vive la mayoría de la población de la ciudad han visto mejoras en la infraestructura que se quedan considerablemente atrás de los proyectos emblemáticos que ocupan los distritos centrales. Un residente de uno de los extensos barrios informales de Addis Abeba puede ver las grúas construyendo un distrito comercial que rara vez visitará, mientras su propia calle sigue sin pavimentar y su suministro de agua sigue siendo intermitente. La energía de una ciudad genuinamente en movimiento es real y palpable en Addis Abeba, junto con la tensión de una transformación cuyos beneficios no se distribuyen de manera uniforme entre la población que la experimenta simultáneamente. Precios bajos, empleos escasos. La comida de $2 que parece una ganga extraordinaria para un visitante, llega en un contexto donde la persona que la preparó y sirvió puede ganar el equivalente a $60 u $80 al mes. Un salario que hace que la comida sea asequible de producir comercialmente a ese precio, pero deja al productor casi sin margen frente a las presiones de costos que esa misma moneda débil crea para todo lo que necesitan comprar.
El empleo formal en Etiopía es limitado en relación con la población en edad laboral, que ha estado creciendo rápidamente a medida que uno de los perfiles demográficos más jóvenes de África produce nuevos participantes en el mercado laboral más rápido de lo que la economía formal genera puestos para ellos. La mayoría de la actividad económica ocurre en el sector informal: comercio callejero, jornaleros, trabajo doméstico, producción a pequeña escala, donde los ingresos son irregulares, las protecciones están ausentes y la línea entre sobrevivir y no sobrevivir es lo suficientemente estrecha como para que una sola mala semana importe enormemente. Addis Abeba atrae a jóvenes migrantes de regiones rurales que llegan con la expectativa razonable de que una ciudad capital ofrece mejores oportunidades que la agricultura de subsistencia en las tierras altas afectadas por la sequía. Para algunos, esa expectativa se cumple. Para muchos otros, la ciudad los absorbe en su economía informal, con niveles de ingresos que apenas superan lo que dejaron atrás, en condiciones de vida, habitaciones compartidas, acceso limitado al agua, precios elevados de los alimentos urbanos, que consumen la mayor parte de lo que ganan. La migración laboral al extranjero representa la mejora de ingresos más significativa disponible para muchos etíopes. Los estados del Golfo, en particular, atraen a un gran número de trabajadoras domésticas etíopes cuyas remesas constituyen ingresos familiares significativos para las familias que se quedan. Paisajes dramáticos que casi nadie conoce. La geografía física de Etiopía es una de las más variadas y dramáticas del continente africano, un hecho que permanece mayormente desconocido fuera de la comunidad relativamente pequeña de viajeros que han pasado un tiempo significativo aquí. El país alberga tanto el punto más alto del Cuerno de África como uno de los lugares más bajos de la Tierra, separados por un terreno que cambia de páramos alpinos a cuencas desérticas en distancias que parecen improbables en un mapa. Las montañas Simien en el norte se elevan por encima de los 4.000 metros. Sus bordes de meseta erosionados caen en escarpes verticales que crean vistas que se extienden a través de distancias que dificultan juzgar la escala con precisión. Los babuinos gelada, que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, pastan en las praderas altas en manadas, que pueden llegar a los cientos, totalmente imperturbables por la presencia humana, de una manera que la vida silvestre en entornos más turísticos rara vez logra. El Gran Valle del Rift atraviesa el centro de Etiopía, produciendo una cadena de lagos cuya química alcalina sustenta poblaciones de flamencos de un tamaño extraordinario. Masas rosadas que cubren las superficies del agua en cantidades que la fotografía aérea captura mejor que la observación a nivel del suelo. El lago Tana, en el noroeste, tiene una importancia histórica particular como fuente del Nilo Azul, que aporta la mayor parte del volumen de agua al sistema del río Nilo que ha sustentado a la civilización egipcia durante milenios. Todo esto existe dentro de un país que recibe una fracción del turismo de safari que fluye hacia Kenia y Tanzania, en parte debido a las limitaciones de infraestructura, en parte debido a la reputación, y en parte simplemente porque la industria de viajes tarda en redirigir la atención hacia lugares que no ha estado observando durante décadas. Los costos ocultos detrás de los precios regalados. La etiqueta de precio de $2 que hace que Etiopía parezca un paraíso en un blog de viajes económicos existe dentro de un entorno económico que es considerablemente menos cómodo para las personas que realmente viven en él. La inflación en Etiopía se ha mantenido en niveles elevados durante varios años consecutivos, impulsada por la depreciación de la moneda, los aumentos en el precio del combustible que se trasladan a los costos de transporte y alimentos, y la interrupción económica producida por el conflicto de Tigray, que consumió importantes recursos gubernamentales y afectó la producción agrícola en las regiones afectadas. Para los hogares que ganan en birr, los aumentos de precios en los bienes importados, el combustible y los artículos de producción local con insumos que dependen de las importaciones han sido reales y dolorosos.
de una manera que no se refleja en los cálculos del tipo de cambio que un visitante extranjero realiza al llegar. Una familia cuyos ingresos se han mantenido estancados en términos nominales de BRL mientras los precios han subido significativamente, ha experimentado un declive real en su nivel de vida, incluso cuando su país parece cada vez más asequible para los de afuera. El acceso a la electricidad fuera de Addis Abeba y las ciudades principales sigue siendo lo suficientemente inconsistente como para afectar tanto la calidad de vida de los hogares como la viabilidad de las pequeñas empresas en gran parte del país. El acceso a la atención médica en las zonas rurales implica distancias de viaje y costos de bolsillo que convierten a una enfermedad grave en un evento financieramente catastrófico para los hogares sin un colchón de ahorros. El conflicto regional, particularmente en el norte tras la guerra de Tigray, ha provocado desplazamientos e interrupciones agrícolas, cuyos efectos en la seguridad alimentaria se extienden mucho más allá de las zonas directamente afectadas, añadiendo presión por el lado de la oferta a los precios de los alimentos en un país donde una proporción significativa de la población ya gasta la mayor parte de los ingresos del hogar en nutrición básica. ¿Es Etiopía realmente un paraíso económico? La respuesta honesta es, depende totalmente de en qué lado del tipo de cambio te encuentres. Para un visitante que llega con dólares, euros o libras, la Etiopía de 2026 cumple con creces la promesa de los $2. Comidas, transporte, alojamiento y experiencias. Todo a precios que hacen que casi cualquier otro destino se sienta caro en comparación. El valor es real y la experiencia que permite es auténtica. Para los etíopes que viven con ingresos denominados en BRL, la descripción de su país como un paraíso económico se sitúa entre lo irrelevante y lo silenciosamente insultante. La misma moneda débil que hace que todo parezca barato para los visitantes extranjeros es el mecanismo a través del cual su poder adquisitivo para bienes importados, medicinas y combustible se ha erosionado constantemente. Los precios que parecen una ganga desde afuera se sienten como un apretón desde adentro. Lo que Etiopía es en realidad, despojada tanto del enfoque de viajes económicos como de la narrativa de pobreza que a menudo la reemplaza en la cobertura internacional, es un país de una complejidad genuina, cultura milenaria, paisajes extraordinarios, tradiciones culinarias notables y una población que navega presiones económicas que no aparecen en los mejores momentos que suelen producir los videos de comidas de $2. $2 compran mucha injera. No compran electricidad confiable, atención médica accesible, ni el tipo de seguridad económica que permite a una familia absorber una sola mala temporada sin consecuencias de las que tardan años en recuperarse. Esa brecha, entre lo que sugiere una etiqueta de precio y lo que realmente cuesta una vida, es lo más importante que hay que entender sobre Etiopía, y sobre cada país que queda reducido a su tipo de cambio. Y esa es la Etiopía de 2026. Un país que parece un milagro económico desde un ángulo y una lucha económica diaria desde otro, dependiendo totalmente de a través de qué billetera se mire. Lo que se queda contigo no es el precio del café ni el costo de la injera. Es el peso de una civilización que ha estado aquí más tiempo que casi cualquier otra en la Tierra, cargando miles de años de cultura, idioma y tradición a través de circunstancias que habrían borrado por completo cimientos menores. $2 compran una cantidad notable en Etiopía, pero las personas que realmente viven allí están pagando un precio que ninguna calculadora de tipo de cambio captura, en inflación, en oportunidades limitadas, en la distancia entre el potencial del país y su situación actual. ¿Qué parte de Etiopía te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Si este video valió tu tiempo, un me gusta y suscribirte ayuda genuinamente. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo.